Hola a todos y a todas. Soy la doctora Pilar Muñoz Calero y en primer lugar quería agradecer a la organización OSMI, que realmente es una organización que aspira a ser la fuente de información de referencia sobre la salud integral. Para mí es un honor estar una vez más, pues dando una charla en esta asociación o organización. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de hasta qué punto afecta la contaminación de nuestro entorno a nuestra salud. Em, la contaminación química, vamos primero pues a ver un poco cómo hay una mortalidad prematura y una morbilidad. Y el medio ambiente, vamos a ver cómo el medio ambiente puede jugar un papel realmente relevante en la carga global de enfermedades. Ya la Organización Mundial de la Salud estimaba en el año 2006 y advertía que se trataba de unos cálculos moderados que en todo el mundo, fijaros estas cifras, que en todo el mundo el 24% de la carga de morbilidad, es decir, los años de vida sana perdidos, y aproximadamente el 23% de todas las defunciones, que sería la mortalidad prematura, eran atribuibles a factores ambientales. Yo, como sabéis, soy experta en medicina ambiental y llevo desde hace muchos años viendo cómo el común, un factor, un denominador común de prácticamente todas las patologías, que por supuesto son multicausales, pero un denominador común son estos contaminantes ambientales y que es impresionante cómo mejoran. Prácticamente puedo decir que el 100% de las patologías y de las enfermedades en cuanto hacemos un buen control ambiental. Por supuesto, vuelvo a repetir que hay muchas otras causas que están también implicadas, pero es muy importante hacer este control ambiental y minimizar en lo posible estos contaminantes que nos van a ayudar a que nuestro organismo funcione de forma mucho más adecuada. Las estimaciones científicas más recientes han revisado al alza parte de las cifras. Ello ha sido así al considerar una serie de aspectos que habían sido pasados por alto en las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y que tienen que ver con uno de los factores ambientales que pueden ser más relevantes, en especial en algunas regiones del planeta: la contaminación química del entorno, que muchas veces no se tiene en cuenta. Vamos a poder ver cuál es la magnitud de esta contaminación química, teniendo en cuenta la contaminación de la atmósfera, la contaminación del aire interior, la contaminación del agua, mares, ríos, arroyos, manantiales y acuíferos, y la contaminación de los alimentos. La contaminación del aire exterior, bueno, ya es quizá la más conocida y probablemente uno de los escenarios, pues eso, donde más o menos está todo el mundo mucho más familiarizado, ¿no? Y es la contaminación del aire en el exterior de las viviendas. Cada año se emiten a la atmósfera cantidades ingentes de sustancias que de un modo u otro contaminan el aire. El fenómeno más conocido es el del calentamiento global, derivado de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El gas más conocido, como todos sabemos, es el CO2, producido en las combustiones, pero existen otros muchísimos gases que producen también este efecto. Un problema que lleva mucho tiempo buscando una solución, que no llega, a pesar de que los efectos ya se están percibiendo de forma cada vez más severa en muchos lugares del planeta. La atmósfera está llena de contaminantes que además afectan severamente nuestra salud. Las estaciones de medida de calidad del aire que hay en nuestras ciudades no van a medir todos los gases susceptibles de afectar nuestra salud, tan solo miden una mínima parte. Además, no se habla de contaminación del aire interior, que puede llegar a ser incluso mucho mayor que la atmósfera. Hay algunos trabajos y estudios que dicen que podemos tener entre 3 a 10 veces mayor de contaminación en el interior de nuestras viviendas, de las oficinas, de los lugares donde vivimos normalmente. Algunos datos, bueno, pues podemos ver, ¿no?, que según la Organización Mundial de Salud, en 2016 el 92% de la población vivía en lugares donde no se respetaban sus directrices sobre la calidad del aire. La contaminación del aire sería la segunda causa de enfermedades no transmisibles en el planeta. Alrededor de 3 millones de muertes al año están relacionadas con la contaminación exterior. La contaminación interior puede ser tan mortal, como ya hemos visto antes, como incluso la exterior. En el año 2012 se emitió
Se estimó que 6,5 millones de muertes, un 11,6% de las muertes globales, estaban asociadas con la contaminación exterior e interior juntas. Ambos tipos de contaminación van a ser las responsables de 1 de cada 9 muertes anuales. Solo una persona de cada 10 vive en ciudades que cumplen con los estándares de calidad del aire según la Organización Mundial de la Salud. En Europa, la Agencia Europea del Medio Ambiente, la EPA, dice que la cifra de muertes prematuras es de 430.000 solo en 2015, fue por la polución exterior. 428.000 muertes prematuras por la contaminación debida a la materia particulada o partículas en 41 países y concretamente 399.000 muertes prematuras en la Unión Europea de los 28. Algunas fuentes de contaminación atmosférica, origen antropogénico. Las principales fuentes de contaminación de origen humano o antropogénico serían la industria, la incineración de residuos, el tráfico, las calefacciones y las fumigaciones. Aquí podemos ver las fuentes de contaminación atmosférica, la actividad industrial. Bueno, pues vamos a ver la generación de energía, cementeras, papeleras, siderúrgicas, incineradoras, generación de plásticos y otros como por ejemplo electrónicas. Esto no quiere decir que el resto de actividades industriales no libere contaminantes, pero quizá esto sería la mayor parte a tener en cuenta. Bueno, también en la contaminación del aire exterior, entonces podemos ver las partículas PM10 y las PM2.5, óxidos de carbono, monóxidos de carbono o dióxido de carbono. Dentro de los óxidos de carbono, dentro de los óxidos de nitrógeno podemos ver el monóxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno. Vemos también dióxidos de azufre, ácido sulfúrico, ozono troposférico, metales pesados, amoníaco, eso dentro de los inorgánicos. Y dentro de los orgánicos podemos ver pues, los compuestos orgánicos volátiles, los llamados COPs, hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HAPS, los compuestos orgánicos persistentes como dioxinas, furanos, benzopirenos, etc. Dentro de la materia particulada vamos a ver las PM10, que son partículas con un diámetro de entre 2,5 a 10 y son sólidas o líquidas y normalmente contienen compuestos inorgánicos, orgánicos, metales, también pólenes u otros gases que se adhieren a la superficie, a su superficie, entran en los pulmones y se retienen en la mucosa y afectan sobre todo el sistema respiratorio. Las PM2.5 son partículas menores con un diámetro menor de 2,5, son sólidas o líquidas y contienen lo mismo que las PM10, pero son más peligrosas porque al ser más pequeños su diámetro llegan a los alvéolos, entrando en la circulación y dañando cerebro, corazón y cualquier otro órgano. Vamos a ver algunos datos más. ¿Sabías que hay tal cantidad de pesticidas en el aire que literalmente nos llueven? Podemos decir que nos llueven los pesticidas. Se ha detectado glifosato y otros pesticidas en el agua de lluvia de zonas ya muy fumigadas. ¿Sabías también que algunos estudios atribuyen un porcentaje notable de la contaminación por COPs, por compuestos orgánicos volátiles, en espacios abiertos urbanos a la que procede del interior de los propios edificios? ¿Sabías que hay estudios epidemiológicos que relacionan la contaminación de las ciudades con el aumento de autismo y trastornos por déficit de atención? Y su relación con la infertilidad, obesidad y diabetes y con el Alzheimer. Hay multitud de estudios ya que lo vinculan. Vamos a meternos entonces un poco más en lo que sería la contaminación y la salud. Entre los problemas de salud que se citan como principales relacionados con la contaminación exterior de las ciudades por el tráfico se va a encontrar la enfermedad isquémica del corazón, que todos sabemos, infartos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón. Pero, sin embargo, cada vez son más los estudios que muestran la relación entre la contaminación exterior debida al tráfico y otras enfermedades como obesidad, diabetes, nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, autismo, Alzheimer, infertilidad, disminución del número y calidad de espermatozoides, etc. Dentro vamos a ir viendo cada una de ellas. De la obesidad os dejo algunos estudios que hablan de ello. Podemos ver, según el estudio de Jeroen de Bont,
que dice que sus conclusiones son las siguientes, que observamos que las niñas y niños expuestos a niveles medios o altos de contaminación del aire, partículas ultrafinas, NO2, las partículas, las PM2.5 y las EC, en las escuelas eran más propensos a tener sobrepeso u obesidad en comparación a aquellos expuestos a niveles más bajos. Aquí vemos otro estudio también. Aquí os dejo las referencias sobre la diabetes. Existe un vínculo significativo entre la contaminación del aire y la diabetes en todo el mundo. Encontramos un mayor riesgo, incluso a bajos niveles de contaminación atmosférica, considerados actualmente seguros por la Agencia de Protección Ambiental y la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante porque muchos grupos de presión de la industria argumentan que los niveles actuales son demasiado estrictos y deberían de suavizarse. La evidencia muestra que los niveles actuales aún no son lo suficientemente seguros y deberían de ser incluso todavía más ajustados. El tema, como siempre, son los intereses económicos que hay detrás. Vamos a ver también, aquí os pongo también más estudios sobre anomalías cerebrales. Este estudio asocia la exposición a contaminación atmosférica en el embarazo con algunas anomalías cerebrales que pueden causar reducción en capacidad cognitiva posteriormente en la edad escolar. Conclusión, el cerebro del feto es particularmente vulnerable ya que aún no ha desarrollado los mecanismos para protegerse de las toxinas ambientales o poder eliminarlas. Aunque las consecuencias clínicas de estos hallazgos a nivel individual no se pueden cuantificar, otros estudios que también existen hacen pensar que los retrasos cognitivos a edades tempranas podrían tener consecuencias considerables a largo plazo, incluyendo un mayor riesgo de trastornos mentales y un menor rendimiento académico, dada la ubicuidad de la exposición, ya que sabemos que estos contaminantes están en todos los lugares. También podemos ver en el autismo, ¿no? Vamos a ver algún estudio, que también os dejo aquí las referencias, según Raz et al., ya en el 2015, este estudio concluye que las mujeres expuestas a niveles altos de material particulado fino durante el embarazo, concretamente durante el tercer trimestre, tienen hasta 2 veces más riesgo de tener un niño con autismo que las madres que viven en áreas con bajos niveles de material particulado fino, es decir, del diámetro de 2,5. Se mostró una relación lineal entre el riesgo de autismo y la exposición, es decir, cuanto mayor es la exposición, mayor va a ser el riesgo. También este estudio de parto prematuro de Franco et al. En el 2016 dice que la materia particulada aumentaba hasta un 19% las posibilidades de nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. Se asoció también con la causa principal de muerte durante el primer mes de vida, así como la principal causa de problemas de salud en etapas posteriores de la vida. Aquí os dejo más estudios para quien quiera profundizar en ellos. También podemos ver el Alzheimer, según Calderón y Garcidueñas et al. En el 2018, que relacionan la materia particulada 2,5 con el Alzheimer. Concluyen en este estudio que los esfuerzos deben dirigirse a identificar y mitigar los factores ambientales que influyen en el desarrollo del Alzheimer y que la neuroprotección de niños y adultos jóvenes debe ser una prioridad de salud pública para detener el desarrollo de la enfermedad en las 2 primeras décadas de la vida. Aquí vemos también la infertilidad masculina y femenina, en un estudio del 2016 de Checa Vizcaíno, cuya conclusión es la siguiente. En mujeres fértiles la contaminación reduce la tasa de fertilidad y aumenta el riesgo de aborto, y de la misma manera en mujeres que recurren a técnicas de fecundación in vitro el impacto de los contaminantes del aire va a reducir el número de nacimientos y provoca más abortos. Se revisaron 17 estudios en los que pacientes sometidos a estos niveles de contaminación se veía que tenían afecciones en los espermatozoides en cuanto al número, a movilidad y a su deformidad. Vamos a ver ahora la contaminación del aire interior.
Aquí vemos que parte de la contaminación del aire interior, hasta incluso un 50% del aire interior, va a proceder del exterior. Incluso cuando ventilamos, toda la contaminación entra, luego cerramos las ventanas y eso queda ahí de alguna manera concentrado en el interior de las viviendas. Pero también hay que tener en cuenta que proviene de materiales de construcción como pinturas, aglomerado, colas, espumas aislantes, barnices, combustión de gas, calderas, chimeneas abiertas, productos de aseo, higiene, cosméticos, ambientadores, inciensos, humo de tabaco, insecticidas, tejidos, tapicerías, alfombras, cortinas, nuestra propia ropa que tiene muchas veces formaldehído para que no se arrugue e incluso para que sirve un poco para conservar, ambientadores, inciensos, humo de tabaco, insecticidas. También los retardantes de llama, aglomerados, tratamientos de la madera, antihongos, etcétera, que están sobre todo en casi todos los muebles de la vivienda. También se encuentra la contaminación del tráfico en el interior de los hogares y guarderías y colegios, como ya he dicho antes, se abre, se ventila y también entra en el interior. En Madrid, por ejemplo, se analizaron en 2019 12 colegios de Madrid de 10 distritos diferentes. En total, 5.500 alumnos. Se encontraron altos niveles de NO2 dentro de cada una de las 12 aulas estudiadas. En algunas entradas escolares, los valores medidos al aire libre fueron de 37 a 43 microgramos por metro cúbico. Estos valores se acercan e incluso superan el límite legal anual de NO2 de la Unión Europea y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es de 40 microgramos por metro cúbico. También se encontraron niveles altos de NO2 en varias aulas, 35 microgramos por metro cúbico, y en algunos casos más altos que las concentraciones incluso al aire libre. Estos son datos cogidos de Hill. Realmente es una asociación a nivel internacional de referencia. También podemos ver algunos estudios más y algunas publicaciones sobre fuentes de contaminación interior, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la noticia que sale en El País, donde habla de la importancia de la contaminación y dice que la contaminación está en casa, la polución que ocultan los muebles, la limpieza y la calefacción. Aquí vemos, por ejemplo, cómo habla de las infecciones del tracto respiratorio inferior en los niños, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y los tumores de las vías respiratorias en adultos son las principales patologías a las que nos vamos a exponer. Un riesgo mayor para asmáticos, niños y mayores, y aquí está hablando de que según un artículo se recogen en la revista, un artículo de la revista Bronconeumología, dice que los niveles de contaminación medidos en oficinas, en viviendas, suelen estar muy por debajo de los límites permisibles para ambientes industriales, pero también es cierto que por las condiciones de humedad y temperatura pueden empeorar la percepción de la calidad del aire, es decir, aunque estén por debajo de los admisibles, que normalmente además esos límites no están realmente correctos de forma correcta, suelen ser bastante permisivos, pero sin embargo el tipo de condición cuando estamos en invierno, cuando cerramos las ventanas, cuando ponemos la calefacción y cuando entonces hay esa concentración y junto con la humedad también que se genera a veces contenida al interior de las viviendas, eso hace que realmente sume y el efecto sea muy peligroso, a veces incluso más peligroso que en el exterior. Habla sobre todo de cómo hay que tener en cuenta los muebles, los productos de limpieza, porque van a generar compuestos como el formaldehído, que ha sido ya relacionado con el cáncer, según el IARC, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que como sabéis pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, se dice que realmente sobre todo no se debe de infravalorar, ¿no?, esta contaminación en el interior de las viviendas por todos los motivos que he dicho y además porque hay personas sobre todo muy sensibles a los agentes contaminantes y que se pasan muchísimas horas en el interior de las viviendas. Como vemos aquí, efectivamente pasamos la mayor parte del tiempo entre cuatro paredes, las de casa, las del trabajo, las de los centros comerciales, sobre todo en invierno, incluso en el interior de los vehículos. Entonces esto produce un escenario cotidiano para muchas personas donde realmente la contaminación vamos a estar fuera en la contaminación y cuando nos metemos en el interior de todos estos lugares va a seguir aumentando y vamos a perpetuar esta contaminación, porque ya que pensamos que cuando nos metemos dentro podemos estar de alguna manera a salvo, ¿no?, de estos contaminantes, lo cierto es que no es así y ocurre también en las escuelas
con los niños que son muchísimo más vulnerables. Por ejemplo, el aire de la cocina, del salón, del dormitorio, del gimnasio, realmente puede estar sucio, contaminado y es un factor de riesgo para la salud. Imaginaros, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Donde realmente además se hace ejercicio, se hacen inspiraciones mucho más profundas y eso puede entrar incluso mucho más en el interior de nuestros pulmones. La Organización Mundial de la Salud ha cifrado en 2 millones el número de muertes atribuibles a la contaminación interior en el mundo anualmente y ha clasificado el fenómeno como el 10º factor de riesgo evitable en importancia para la salud de la población general. El incremento de dióxido de nitrógeno, del NO2, está relacionado con una mayor frecuencia de la tos nocturna, sibilancias y utilización de medicación de broncodilatadores, tanto en niños como en adultos. Una lista en la que se suma el riesgo de padecer también cáncer de pulmón. Un estudio español ha demostrado que las posibilidades de desarrollar esta enfermedad se duplican normalmente en aquellos que están expuestos a este tipo de contaminantes. Aquí vemos también el Environmental Working Group, que dice lo siguiente, que hizo un estudio, un análisis de los químicos presentes en los productos y reveló que las aparentemente inofensivas fragancias a menudo contienen sustancias químicas vinculadas a los efectos negativos para la salud. Los ftalatos, utilizados para hacer que las fragancias duren más, están asociados a daños en el sistema reproductivo masculino y los almizcles artificiales se acumulan en nuestros cuerpos y se pueden encontrar en la leche materna. Algunos almizcles artificiales incluso están relacionados con el cáncer. Hoy día la mayoría de las personas que se ponen una colonia o un perfume o una fragancia por la mañana, todavía por la noche le dura el olor. Es decir, tienen fijadores de estas fragancias para que duren todo el día y que realmente si por la mañana nos lo ponemos, nos duren, incluso a veces no se quitan ya ni de la ropa y muchas veces en la piel a pesar incluso de lucharnos. Bueno, también si las personas que tienen asma, eso hay que tener muchísimo cuidado porque las fórmulas de perfume son consideradas como uno de los principales, de los 5 principales alérgenos conocidos y pueden desencadenar con mucha frecuencia ataques de asma. Los mismos tipos de productos químicos que a menudo se van a utilizar en las fragancias de productos para limpieza, velas con aromas y ambientadores para evitar los efectos secundarios desagradables, pues se recomienda que se utilicen productos sin perfume, pero además también hay que tener cuidado porque a veces en aquellos productos que ponen sin perfumes hay etiquetas que ponen sin olor. Cuando aparecen estas etiquetas a veces podría ser una indicación de que el fabricante agregó un nuevo perfume para enmascarar el olor original. Por eso lo recomendable es utilizar productos ecológicos sin fragancias o sin perfumes, porque además en las etiquetas que ponen perfumes o parfum realmente puede entrar de todo, porque está permitido, porque ahí entraría lo que llaman el secreto comercial. Aquí vemos otro artículo, perfumes, colonias y otros químicos contribuyen a la polución, a veces a una mayor polución o contaminación que la que producen los coches en el exterior. Los productos químicos que usas en el día a día contaminan tanto la ciudad como el coche. La peor contaminación la podemos encontrar en casa, el hogar puede acumular hasta 10 veces más contaminación que en la calle. Aquí os dejo todas las referencias para todo aquel que tenga interés en estudiarlo en más profundidad. Este estudio científico habla también de cómo la tinta impresora y productos de limpieza están en la lista de los nuevos contaminantes del aire. Numerosos productos de uso cotidiano como tintas impresoras, productos de limpieza, pinturas, pesticidas, adhesivos o sustancias para la limpieza del hogar y el aseo personal contienen derivados de hidrocarburos potencialmente peligrosos para la salud. Aquí vemos cómo todavía volvemos a repetir, una nueva contaminación emerge sobre la del tráfico en las ciudades. Las emisiones de productos del hogar, como perfumes y pinturas, ya rivalizan con la polución de los coches. Este estudio, aquí podemos ver cómo en este estudio se investigó los COP, los compuestos orgánicos volátiles emitidos por una serie de productos perfumados para bebés, champús, geles, lociones, cremas, ungüentos, aceites, aerosoles para el cabello y fragancias. El estudio encontró 684 COPs emitidos conjuntamente por los 42 productos analizados. De estos, 207 están clasificados como potencialmente peligrosos según la normativa federal.
Los compuestos orgánicos volátiles emitidos con mayor frecuencia fueron el limoneno, el acetaldehído, el etanol, el alfapineno, el linalol, el betaminceno, la acetona y el betapineno. Estos productos que se utilizan con muchísima frecuencia en productos de limpieza, en ambientadores, etc. La comparación entre los ingredientes emitidos y los declarados en la etiqueta revelan que solo el 5% de los 684 COPs estudiados, incluido el 12% de los 207 COP potencialmente peligrosos, figuraban en la etiqueta del producto, en la ficha de datos de seguridad o en la página web. También podemos tener en cuenta, es muy importante, aquí tenemos otro artículo, productos de consumo perfumados tales como productos de limpieza, ambientadores y productos de aseo personal pueden tener efectos adversos tanto en la calidad del aire como en la salud. Este estudio investiga los efectos de los productos perfumados en individuos autistas de los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, reportando que un 83,7% de los autistas adultos mostraban efectos adversos incluyendo migrañas, problemas neurológicos, problemas respiratorios y ataques de asma. Aquí un estudio también de los COPs en el aire interior, algunos estudios de aceites esenciales. Los aceites esenciales ampliamente utilizados en la sociedad emiten numerosos compuestos orgánicos volátiles. Algunos de estos compuestos orgánicos se consideran potencialmente peligrosos según las regulaciones federales. Es decir, estos aceites esenciales son importantes realmente tratarlos de una manera muy puntual para terapias, pero no como se utilizan a diario para ambientar, para incluso colonias, para utilizarlo en los productos de limpieza y están continuamente en el interior de nuestras viviendas. Los aceites esenciales hay que saber que están exentos de la declaración de sus ingredientes en su etiqueta según la normativa americana. Por tanto, el público puede carecer de información sobre las emisiones y los riesgos potenciales de los aceites esenciales. Este estudio examinó los compuestos orgánicos volátiles emitidos por una variedad de aceites esenciales comerciales, incluido el árbol de té, aceites de lavanda, aceites de eucalipto y otros aceites individuales y mezclas de aceites. Utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas, el estudio analizó 24 aceites, este estudio que os dejo aquí, esenciales comerciales, incluidos 12 con afirmaciones de ser naturales o términos relacionados como orgánico, 100% puro o de origen vegetal, incluso con esas etiquetas estaban y se hizo esos estudios y se analizaron. Cada aceite esencial emite entre 20 a 140 COPs. Todos los aceites esenciales emitieron al menos un compuesto orgánico volátil clasificado como peligroso bajo la ley australiana. De entre los 24 aceites esenciales, los COP más frecuentes, en al menos el 50% de todos los aceites esenciales, eran el alfa-pineno, el limoneno, también en este estudio, como ya hemos visto en el anterior, la acetona, el linalol, el alfa-felandreno, mirceno, el canfeno, el etanol, el betapineno, el 3-careno, el eucaliptol, el acetaldehído, el betafelandreno, el gamma-terpineno, el M-cimmeno, el beta-transocimmeno, el metanol y el terpin pleno. Seguimos con más estudios donde se ven que todos los aceites esenciales naturales y regulares emiten uno o más potencialmente compuesto orgánico volátil peligroso, como el acetaldehído, acetona y etanol. También se encontró tolueno en 50% de aceites esenciales. Además, para los compuestos orgánicos volátiles prevalentes clasificados como potencialmente peligrosos, no se encontró una diferencia significativa entre los aceites esenciales regulares y los naturales. Este estudio proporciona información sobre las emisiones de aceites esenciales comerciales que pueden ser útiles para la conciencia pública y reducción de riesgos. Ha habido algunos estudios que incluso se ha visto que cuando se abren las viviendas y entra desde fuera ozono, con los productos de limpieza que contienen algunos de estos aceites esenciales, reacciona con el ozono y se forma formaldehído, que es un producto carcinogénico. Es decir, que no solamente esos propios aceites esenciales lo emiten, sino cuando reaccionan con el ozono también van a poder provocar en algunas ocasiones el formaldehído.
A menudo pensamos entonces en la contaminación como un problema, sobre todo relacionado con el aire libre, pero muchos trabajadores de oficina están constantemente respirando una sopa compleja de sustancias invisibles en el aire que van a incluir el ozono, dióxido de carbono, partículas y compuestos orgánicos volátiles. Estos últimos son gases que pueden liberarse de mohos, materiales de construcción, metabolismo humano y productos de cuidado personal como lociones, desodorantes, lacas para el cabello y cosméticos. Algunos COP se han relacionado con efectos sobre la salud, como fatiga, dificultad para concentrarse, irritación de ojos, nariz y garganta e incluso cáncer. Si la exposición a estas sustancias en las oficinas representa un riesgo significativo para la salud humana, sigue siendo una necesidad realizar más estudios que lo investiguen. Benjamin Franklin sospechaba los efectos nocivos del aire interior ya en 1785. Aquí ponemos algún estudio más sobre los COPs en el aire interior. Se llevó a cabo un estudio en Purdue Living Labs, una oficina abierta simulada equipada con miles de sensores, así como un instrumento llamado The Nose, un espectrómetro de masas altamente sensible que va a poder detectar estos compuestos orgánicos volátiles, el ozono, el dióxido de carbono y algunos aerosoles. Los investigadores utilizaron sensores de temperatura integrados en sillas de oficina para rastrear la ocupación de 20 estudiantes graduados que pasaron sus días trabajando allí. El gas de ozono del aire exterior, que ingresó a través del sistema de ventilación, fue altamente reactivo con las superficies interiores como paredes y muebles y con los compuestos orgánicos volátiles que dejaron los ocupantes. Los investigadores encontraron que el gas reaccionó con el aceite de la piel humana para crear nuevos compuestos orgánicos volátiles. Así que veis las reacciones que luego se producen, ¿no? Como antes os he comentado. También reaccionaron con químicos llamados monoterpenos de una mandarina recién pelada para formar nuevas partículas ultrafinas del tamaño de un nanómetro. Los monoterpenos también pueden provenir de fuentes fabricadas como productos de cuidado personal, perfumados y líquidos de limpieza. Los investigadores descubrieron además en este estudio que estos compuestos orgánicos volátiles de los productos de cuidado personal alcanzaron su punto máximo en la mañana cuando llegaron estudiantes graduados recién desodorizados y perfumados. Se detectó un químico llamado D5 que se encuentra en miles de tales productos a niveles comparables o mayores que los del isopreno, uno de los principales compuestos orgánicos volátiles en la respiración humana exhalada, y era relativamente alto en el área de la reunión del personal, donde estaban todos reunidos. El equipo también detectó compuestos relacionados llamados D4 y D6, pero estos se encontraron en niveles mucho más bajos que los D5. Vamos a seguir con más estudios. Es posible que los empleados de oficina no tengan mucho control sobre cuánto dióxido de carbono exhalan sus compañeros de trabajo. Cuando el aceite de la piel cuánto aceite de piel producen, o incluso si deciden pelar una naranja, pero si tienen cierto control sobre su propio uso de productos de cuidado personal. Esto lo afirma Carney Redlich, neumóloga y directora del programa de Medicina Ambiental y Ocupacional de la Facultad de Medicina de Yale. Es decir, que hay cosas que es muy difícil, que no se pueden realmente medir, pero sí ciertas otras cosas sí están bajo nuestro control y podemos intentar evitarlo. Si alguien es sintomático, tal vez tenga dolor de cabeza o su asma esté actuando en un ambiente donde las personas usan muchos productos perfumados. La pregunta es, ¿realmente necesitamos estos productos? He visto suficientes pacientes que son sintomáticos en respuesta a estas sustancias, sigue diciendo esta neumóloga. En algunos trabajos es posible que las personas no puedan levantarse y alejarse de lo que está desencadenando sus síntomas y realmente puede afectar su capacidad para mantener ese trabajo. Así que evitar estos ambientadores, estos productos, estas fragancias realmente sería verdaderamente importante según algunos estudios, y como también dice de alguna manera y señala Carly Redlich, neumóloga directora del programa de Medicina Ambiental y Ocupacional, como ya hemos dicho, de la Facultad de Medicina de Yale. Así que, bueno, creo que son datos muy interesantes, que son muy importantes tener en cuenta, que no solamente es tener en cuenta este CO2, sino otros muchísimos gases que son compuestos orgánicos volátiles, que están tanto fuera como en el interior de nuestras viviendas, que son emitidos y que además entre ellos a veces reaccionan
provocando a veces todavía muchos más compuestos orgánicos volátiles que se multiplican y que provocan, como ya hemos visto, muchísimas reacciones y muchísimos problemas en nuestra salud. Muchísimas gracias por vuestra atención.